Estamos en comunicación ahora con Pablo Tuzón, codirige junto a Federico Zapata la consultora especializada en opinión pública, comunicación política y asuntos públicos, Escenarios AR. Es periodista, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, analista, fundador y editor de la revista digital Panamá. Cursó estudios internacionales, ha cursado estudios internacionales en la Universidad de Itela. Es coautor, junto con Martín Rodríguez, de los libros La grieta desnuda, El macrismo y su época, y ¿Qué hacemos con los Menem? Los 90, 20 años después. En homenaje a su revista de análisis político y social, lo vamos a recibir con la canción homónima, Panamá, de Duque y Trueno, que también usa el nombre del país centroamericano como metáfora, mientras traza un relato de la contemporaneidad. Escuchémosla. Te saluda, me cuenta la producción que no viste completa la serie de Menem, y la primera pregunta casi de psicoanalista es ¿cómo justo vos, que sos un especialista, que escribiste un libro, ¿Qué hacemos con Menem? Los 90, 20 años después, no viste la serie? Tengo amigos que me cuentan que vieron el primer capítulo y no pudieron seguir viéndolo porque participaron de esa época y o fueron protagonistas o fueron víctimas y no lo pudieron soportar. En tu caso entiendo que no debe ser por eso, pero ¿qué le dirías a un psicólogo que te dice, pero dígame, señor Tuzón, ¿por qué usted justo no vio la serie Menem? Demora la frustración, ¿no? O sea, digo, creo que hay algo en el personaje que hemos recorrido bastante con Martín cuando hicimos el libro, y en general, ¿no? Es un personaje de nuestra adolescencia también. Nosotros somos cuarentones, y en la época del menemismo éramos literalmente adolescentes, entonces, y antimenemistas, para el caso. No, igual no la vi por tiempo, o sea, la verdad es que tuve mucho trabajo estos no te creo, no te creo. No, pero la verdad que no es verdad que un poco las imágenes que vi circulando y demás me dieron la sensación de algo un poco más farsesco, pero la realidad es que no puedo, es deshonesto intelectualmente que opine como si fuese prejuiciosamente sin verla. La verdad que la tengo que ver, y cuando la hago les aviso y hablamos de la serie en sí. Sí. Y en ese farsesco, ¿no? Viene lo de el 18 Brumario, la idea de aquello que comenzó como un drama, termina como farsa. ¿Hay algo de farsesco en esta tercera década del siglo XXI, de aquella última del siglo XX, en la Argentina? ¿Hay algún punto de contacto farsesco, no solo en la serie, sí, sino en Milei y los Menem que están dentro, con Karina Milei dentro del gobierno, cada vez con un poder más creciente, respecto a aquel 90 donde los ministros de Menem tenían otro peso, podríamos decir, intelectual? Sí, absolutamente. O sea, digamos, en un punto los 90, como tiene una cosa dentro de la historia del peronismo muy ex nihilo, o sea, no había antecedente algo como lo de Menem hasta que vino Menem. No era la farsa de nada, porque no existió, salvo que uno quiera ponerlo como una especie de versión especulada del peronismo de los 50, pero es muy forzado. Muchos años en el medio, no, digamos, son décadas muy distintas y personajes muy distintos. En cambio esta tiene una referencia, y además Menem tampoco tenía esa referencia con Perón, la tenía, pero no así, digamos. En cambio en este caso me parece que sí, tiene una referencia de Milei con Menem, y hay como una especie de versión como obviamente degradada, quiero decir, a veces son los mismos personajes pero simplemente con más edad, ¿no? Es el mismo apellido, es como una versión, yo te diría, fetichista del menemismo, ¿no? Como si aparece el apellido Menem, aparece Yuto González y después es lo mismo que los 90, es como el objeto por sobre el proceso, ¿no? O sea, digo que lo más rico y lo más interesante del proceso de los 90 en general, en la Argentina y en el mundo, y del menemismo en particular, es la parte más del proceso económico, social, político, no es pizza con champán nomás, ¿no? Uno pareciera que es como una especie de versión hecha por los detractores de Menem, ¿no? Esa es la paradoja, ¿no? Como si que el mileísmo fuese una versión del menemismo hecha por sus detractores. Y me parece en otro punto más crucial, que tiene que ver con los resultados. O sea, el plan antiinflacionario de Cavallo, que Menem tardó 2 años, vale la pena decirlo, para encontrarlo. Al principio no le encontraba la vuelta, pero bueno, el plan antiinflacionario de Cavallo, a los 6 meses de producido, generaba mejoras en la calidad de vida de la mayoría de la población. En el caso de Milei, al año y medio de aplicado, genera mejoras de vida solamente a un 30% de población,
y empeora el 70%. ¿Se podría decir que allí en el plan antiinflacionario de uno y otro también está la diferencia? Sí, es como un menemismo que empieza por atrás, que empieza por el 97, ¿no? O sea, no hay boom de consumo de masas en el proyecto mileísta, tampoco hay privatizaciones, tampoco hay una apertura global en ese sentido, tampoco hay un RIE que esté funcionando de esa manera. Algunos temas son, digamos, se puede atribuir a la gestión de Milei, otros me parece el contexto, pero en cualquier caso está claro que el menemismo no funcionaba. O sea, a veces parecía que el menemismo, sobre todo en el relato más de la izquierda, fuese solamente el Cutralcó, ¿no? Está claro que sí funcionó en su momento porque sí hubo un boom de consumo masivo, incluso en los sectores populares, una baja de la pobreza y una estabilización de las variables que permitió como crecimiento personal incluso en muchos sectores sociales. O sea, no es solamente el relato como de Pino Solana, ponele, de ese 92-93. Pero en este caso, y además hay una cosa interesante, no solamente solo el plan económico, tampoco hay una especie misma épica de la reconciliación como la que plantea el menemismo, incluso llevándolo a extremos muy choqueantes para la cultura peronista, como el abrazo con Rojas, ¿no? O el indulto. O sea, esa especie yo le había puesto en el artículo que escribí en el libro La máquina de perdonarme, ¿no? Como si fuese perdonato para que lo perdonen a él. En este caso es al revés, ¿no? O sea, en este caso Milei, sin hacer de Menem un Mandela, pero quiero decir, había una idea, fin de la historia, donde el proceso de consumo de masas y el proceso antiinflacionario se entroncaba con una especie de fin de la historia nacional, ¿no? O sea, y eso es al revés, conflicto que, aunque sea un conflicto mínimo, lo agiganta a todo lo que da, ¿no? Es como si fuese que a propósito apuesta a una gramática distinta del clima social. Y hay que ver si funciona así. Vos dijiste recién que partes por el gobierno y parte por el contexto, es decir, hoy no hay el contexto de los 90 para que se abran a las privatizaciones o se cree un RIGI y te puedas integrar al mundo de la misma manera que pudo Menem y Cavallo en los 90, porque el mundo es diferente, eso no cabe ninguna duda. Ahora, lo que hace el político es elegir la política que va a llevar adelante leyendo lo que está pasando en el mundo. Es decir, Menem y Cavallo leyeron lo que estaba pasando en los 90, la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, la globalización en su pico más alto, y la leyeron correctamente. A lo mejor querer reeditar en la tercera década del siglo XX aquello de la última, la tercera década del siglo XXI, reeditar aquello de la última del siglo XX, sea una mala lectura política respecto del contexto. Sí. Absolutamente. Incluso uno podría decir con el tema global y con el tema específicamente norteamericano. Es decir, bueno, Milei leyó bien el triunfo de Trump. Hay que ver si leyó bien en el sentido prospectivo o simplemente era su apoyo ideológico y en su idea como dogmática y teológica casi del mundo, bueno, no podía hacer otra cosa. Pero en cualquier caso salió, en el sentido de que él apoyó explícitamente a Trump y Trump ganó. Si hubiese ganado Biden, si hubiese ganado Kamala Harris hubiese sido un problema porque él había apostado explícitamente eso. Y lo mismo hizo en todos los países del mundo en los que viajó en su año de enfant terrible del mundo del año pasado, ¿no? Cuando viajaba por todos lados y tenía como esa especie de acogida con Elon Musk, con Vox, con todos lados. Yo creo que eso mermó un poco. Pero en todo caso, él su idea global, su especie de política internacional de Argentina metida dentro de CIPAC, tiene obviamente muchas patas cortas porque incluso, sobre todo en el caso norteamericano, la política de Trump es opuesta a la que tenía Estados Unidos en los 90, ¿no? Está literalmente demoliendo todas las construcciones de los 90, el NAFTA, la Organización Mundial de Libre Comercio, está haciendo al revés, es como un anti-Clinton. Entonces hay que ver en qué lugar deja la Argentina eso. Mendigando, tratando de zafar del arancelismo, ese medio a cielo abierto que tiene Trump, que uno nunca sabe, además es poco previsible qué es lo que va a suceder, ¿no? O sea, qué arancel nuevo va a haber, qué política no va a haber, fíjense lo que sucede con Brasil ahora, ¿no? Entonces, efectivamente es un contexto mundial totalmente opuesto al del anarcocapitalismo que plantea Milei. Estamos en un proceso medio de desglobalización, todo lo que pasó después del COVID, las cadenas de valor, el reshoring, es muy distinto. Eso no implica que que eso valide una especie de política internacional del peronismo, porque eso también es otra cosa. O en todo caso valide la cosmovisión que tenía el kirchnerismo. Pero sí implica que el mundo tal y como lo imagina Milei no existe así, ¿no? Aquí quiere preguntarte Claudio Mardones.
¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, ¿Cómo andas, Claudio? bien, muy bien. Bueno, y quería preguntarte, ¿no? Te escucho con atención esta caracterización que vos hacés, ¿no? Y ha quedado al desnudo también que estas particularidades y ahora fragilidades han quedado muy al desnudo, especialmente en este cierre de listas, ¿no? Algo inesperado en el caso de La Libertad Avanza. Una Karina Milei que, bueno, finalmente queda a cargo o de la victoria o de la derrota de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires con el acuerdo del PRO, pero sin Santiago Caputo tallando en ninguna de las decisiones electorales de la provincia, con un Nahuel Sotelo que quedó relegado al 5º puesto en la 3ª sección electoral. Es rara la entropía que tienen apenas empezó el gobierno en un punto, Sí. o promediando el gobierno. O sea, es todo el aceleracionismo del área de Milei se aplica a todas las características de su gobierno, ¿no? Entonces, así como pasan de la primera estabilización al 97, el 91, el 97 rápido, también pasan como si fuese pasan, nunca abandonaron un internismo cerril, pero yo creo que se profundiza, mi interpretación personal es que se profundiza después de la derrota del PRO en Capital, ¿no? Claro. Como que lo que unía el triángulo en el fondo era el rechazo a Mauricio Macri. O sea, lo que unía a esos tres o esos dos, sí, era como esa causa común. Y era solamente hacer antimacrismo y evitar que Macri desembarcara en el gobierno de La Libertad Avanza. Vos decís que ese era el único objetivo que cohesionaba ese triángulo isósceles. Sí, yo creo que esa primera milla, el objetivo de liderar a la derecha, destruir el PRO y jubilar a Mauricio Macri, políticamente hablando, era mucho más relevante que cualquier cosa con relación al kirchnerismo, en el caso de La Libertad Avanza. Claro. Te diría que el objeto de deseo iba por ahí, ¿no? Y eso yo creo que lo galvanizó en un momento, porque hoy parece historia antigua, pero recordemos que al principio era una hipótesis bastante válida, ¿no? El mismo Macri lo dijo, es un gobierno fácilmente penetrable. Exactamente. Entonces eso los puso espalda con espalda. Me parece que una vez que se concretó, pero quedó tercero en Capital, y se concretó finalmente esa promesa, y bueno, y después este escenario de rendición incondicional de los principales referentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, me parece que lo que los unía no los une más, y empezaron a aflorar mucho más lo que los enfrenta, ¿no? Y basada en esta especie de traducción racionalizadora de lo que los enfrenta, que es la idea de las listas puras, o las listas con gobernadores, o una especie de esquema de gobernabilidad. Que es curioso, ¿no? Porque que sea justamente en Santiago Caputo, que se lo tiene, ¿no? Es el referente de la Fuerza del Cielo. Pareciera que en esta especie de esquema interno del gobierno parece como el moderado, ¿no? O el que aspira a un esquema de gobernabilidad más sensato, teniendo en cuenta que las provincias no la gobiernan ahí La Libertad Avanza. Pero bueno, así son las cosas. Pablo, ¿cómo imaginás el escenario electoral tanto de septiembre y fundamentalmente el de octubre, en contraste con las encuestas que dan que más o menos la mitad de la población, algunas un poquito más, algunas un poquito menos, apoyan a La Libertad Avanza, en contraste con que si luego La Libertad Avanza obtiene 40, 38, 35% total de los votos y así fuera? Yo creo que va a haber un ausentismo masivo. Creo que eso lo estoy viendo yo y lo están viendo varios colegas, ¿no? Si ya de por sí la elección de la ciudad, que tiene otras características sociales, que además tiene más famosos, entre comillas, que es como un poco más llamativa, la trasladamos a la provincia de Buenos Aires en septiembre, que es una especie de runflapalusa eso, ¿no? O sea, no hay nadie, pero ni siquiera, yo creo que ni lo que nos dedicamos a eso, seguimos exactamente con atención el tema del cierre de listas como otras veces, porque no tiene un nivel de marginalidad y un nivel de anarquía política y de estallido del sistema, lo que vimos, que la verdad que es como es feo de ver, ¿no? Es como quien supo ver buen fútbol y está viendo un partido de la C, ¿no? O sea, digo, ese es pero además lo está conectado con la sociedad, con lo cual la elección de septiembre es un misterio, porque no existe antecedente de estas características, una elección así, desdoblada, territorial y demás, y yo creo que parte de la política bonaerense supone que con el peso del aparato, entre comillas, suple, casi que quiere que no vayan a votar, casi que quiere que sea una cosa entre los convencidos de ambos bandos y aparatos políticos estatales, ¿no? De baja intensidad, o sea, una situación donde que no solo no
da oxígeno, no oxigena el sistema, sino que te diría que reproduce el problema, ¿no? Eso es parte de lo que uno le puede acusar a Milei también, como diciendo, ustedes venían a oxigenar el sistema, o oxigenar, destruir el sistema, pero para darle otro, y al final lo que están haciendo es reproducir, es como la peor asfixia de la casta, ¿no? Porque una vez elección y difícil entusiasmarse. Y después en octubre, yo creo que va a depender bastante de la... Yo creo que sí, que es más o menos lo que vos decís, como la zona del gobierno a nivel electoral puede variar o cambiar en función de las otras ofertas. Quiero decir, si hubiese en octubre una oferta muy yihadista del kirchnerismo, probablemente pueda subir, pero entiendo que hoy por hoy la Cámpora, desertando una vez más su responsabilidad histórica, no se va a presentar en octubre en el primer puesto. Digo desertando porque supuestamente, digamos, después de haber sido 2 años sommelier de distintos tipos de peronismo, con Cristina Preso tal vez correspondía ponerse a la 10 y salir, pero eso parece que no va a suceder, y hay que ver cuál es el candidato del peronismo, y si ese candidato del peronismo, que no es Cristina y que ya no será Cristina, polariza lo mismo que lo que hubiese sido Cristina Kirchner, en cualquier circunstancia, sea en octubre o sea en septiembre. Por otro lado, queda ver si los heridos de septiembre no lanzan listas propias. Pregunta, ¿Grabois irá adentro del dispositivo oficial o no? Guillermo Moreno. O sea, puede haber una especie de mayor atomización de la que imaginamos hoy, en octubre, fruto de lo que sucedió en septiembre y fruto del colapso del sistema político. Entonces, ahí también hay un espacio posible para otras iniciativas que no sean del kirchnerismo y de Milei, ¿no? Pero todavía tiene que suceder y todavía tiene que cristalizarse. Puede, de hecho, haber más de una también. Bueno, pero hay un hecho que es claro, ¿no? Parece que Somos Buenos Aires está sorprendiendo por arriba de las expectativas que cada uno tenía cuando Facundo Manes sale del radicalismo. Hoy por hoy parece que se está construyendo una tercera vía, no digo muy relevante, pero sin ninguna duda mayor que lo que se esperaba hace un par de meses. Sí, sobre todo yo creo que ahí hay una triada que le da la marca distintiva, ¿no? Más allá de lo que es la política bonaerense, que es la participación de Facundo Manes, está claro, y de Zamora y de Schiaretti, ¿no? Como si fuesen referencias más claras y diría de cara al sol, más allá de todo el aparato bonaerense, los distintos partiditos y demás, digo, como si fuese un núcleo de donde se construyó esa decisión. Y yo creo que en octubre esa misma tríada que hermané, bonaerense, nacional y zona centro, y bueno, nacional también obviamente Schiaretti, pero yo creo que ahí por ahí está de funcionar, va a ir en un criterio. Ahora, tienen que hablar a la sociedad, ¿no? Es importante eso. O sea, quiero decir, el núcleo del asunto, yo creo, es que los desmovilizados, fíjate, cuando vos ves los estudios que hubo sobre la gente que no fue a votar en la ciudad, ¿no? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? O sea, y muchos son ex votantes juntos también, ¿no? No exclusivamente, pero hay una idea que yo tengo y que creo que veremos si sucede o no, pero que es que la Libertad Avanza, por más que pueda tener artificialmente y vía una polarización en estos meses algún resultado mayor del que tendría, como construcción política no puede conducir Karina Milei a muchos sectores de la Argentina, ¿no? Es como que van a quedar huérfanos. Y yo creo que la clave del éxito posible, aunque sea relativo, de un espacio distinto al kirchnerismo y a Milei, implica hablarle a esa gente, ¿no? Implica hablarle no solamente a sí mismo, a la política y a cuestiones más arcanas, sino también el poder encontrar un sujeto social. Pablo, muchísimas gracias, y para alegrarte el oído te ponemos de vuelta la canción Panamá, y felicitaciones por todo lo que hacen. Un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias. Acabamos de hablar con el editor de la revista Panamá, Pablo Tuzón.